Isaac el Pitbull Cruz tiene un arma secreta para derrotar a Lamont Roach. Y si quieres que te la diga, entonces quédate hasta el final de este video, porque te prometo que lo que verás te cambiará toda la percepción que tenías de Isaac el Pitbull Cruz. En Prime Video estoy disfrutando los programas previos a la pelea de Pitbull Cruz contra Lamont Roach. Ambos boxeadores se verán las caras en unos días, concretamente el 6 de diciembre en el Frostbank Center de San Antonio. Y aprovecho, por cierto, para mandar un saludo a nuestros hermanos y hermanas que nos ven desde San Antonio. Lamont Roach sube a superligero para tratar de arrebatarle el campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo al Perro Chulo. Pero con lo que no cuenta Lamont Roach es que el Pitbull Cruz tiene un arma secreta para esta pelea. Por el tipo de peleadores que son, esperamos que esta pelea sea la mejor pelea del 2025. Pitbull Cruz es de mis boxeadores favoritos de la actualidad, porque al Pitbull Cruz no le interesa caerle bien a nadie. No le importa si lo quieren o no lo quieren. El Pitbull Cruz nomás tiene una cosa en mente: destruir a quien se le interponga en el camino. Pitbull Cruz es un hombre que no tiene distracciones, que no anda de pedo ni en escándalos, un deportista limpio que vive y entrena en familia. No se le conoce ningún escándalo al Perro Chulo, es un asesino perfecto y no le interesa la opinión de la gente. Esos pilares son los pilares que sostienen la grandeza del Pitbull Cruz. Su disciplina es perfecta, monástica, y su padre Don Cruz siempre ve por lo mejor de su hijo y lo mantiene disciplinado, alineado e inspirado. Las últimas peleas del Perro Chulo las ha acabado por la vía de la destrucción, tal como lo hizo con Omar Salcido, a quien no noqueó por puro milagro. Hizo pedazos a Ángel Tashiro Fierro, destruyó a Rolando Romero, humilló a Giovanni Cabrera, a Yuriorkis Gamboa y le ganó a Gervonta Davis, una pelea que le robaron al Pitbull Cruz. Lamont Roach, por cierto, también le ganó a Gervonta Davis y decretaron empate. Gervonta Davis es un boxeador sumamente protegido, indisciplinado y cae mal. El Perro Chulo tiene un récord profesional de 28 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 3 derrotas y un empate. Es de la hermosa Ciudad de México, tiene 27 años y es el campeón mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo en los pesos superligeros. El arma secreta que tiene el Pitbull Cruz ya la ha dicho en entrevistas para PBC, y esa es la técnica. Pitbull Cruz dice que para esta pelea ha combinado una dieta especial de carne humana junto con maratones en las montañas, y esa combinación de comer carne humana más correr 10 kilómetros por las mañanas es lo que marcará la diferencia para hacer pedazos a Lamont Roach. Al final del video te voy a dar mi predicción exacta, así que sigue con nosotros. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito a Richie Vlog, si ya tienes tiempo nomás viéndonos pero aún no te has suscrito, ¿qué pasó? Te voy a pedir que te suscribas en este momento. La suscripción es gratis, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas. Lamont Roach, por otro lado, es un peleador muy técnico. Para esta pelea sube de ligero a super ligero, pero la subida de peso no le va a causar ningún problema. Es un boxeador que pelea muy bonito, un boxeador que puso en aprietos a Gervonta Davis, y muchos de nosotros creemos que el empate con Gervonta Davis fue injusto, que Lamont Roach se merecía ganar esa pelea. Roach es un peleador táctico, cerebral, con gran inteligencia en el ring. El problema es que la presión infernal del Pitbull Cruz no lo va a dejar pensar. El Pitbull Cruz presiona hasta reventarte como si fueras un sabroso pistache. El Pitbull Cruz no da tiempo para pensar, es un boxeador muy diferente en ese sentido. Lamont Roach prefiere ganar por puntos, manteniendo una alta actividad desde el inicio hasta el final de sus peleas. No busca el knockout forzado como el Pitbull Cruz, sino acumular daño con combinaciones rápidas, precisas, especialmente al cuerpo y a la cabeza. Roach es de esos boxeadores modernos que a algunos les gusta mucho, tácticos, cerebrales, que busca pegar evitando lo más posible la batalla cuerpo a cuerpo. Es un boxeador muy técnico, ideal para peleas largas, pero necesita mejorar mucho su poder para dominar contra los boxeadores de élite como el Pitbull Cruz. Y en esta pelea contra el Pitbull Cruz sabremos de qué está hecho Lamont Roach, sabremos si Lamont Roach tiene lo que se necesita para ser un peleador de élite como el Perro Chulo. Y como lo ha dicho Pitbull Cruz, su estrategia es haber descifrado el estilo de Lamont Roach, ya que, fuera de broma con eso de la carne humana, Pitbull Cruz dijo que ha estudiado perfectamente a Lamont Roach y ha descifrado su estilo, y tiene el antídoto perfecto para derribarle el estilo a Roach.
Y con la presión aplastante que ejerce el Pitbull Cruz, con su presión constante, llevará a Lamont Roach a la batalla cuerpo a cuerpo, donde lo puede noquear, según palabras de Pitbull Cruz. Pitbull Cruz también dijo que tiene todo preparado para noquear a Lamont Roach, y después de ganarle a Roach, buscará la revancha contra Gervonta Davis y está dispuesto a bajar de división, pero solamente si se trata de Gervonta Davis. Ese es el plan de Pitbull Cruz, quien a sus 27 años quiere todos los cinturones posibles. Lamont Roach físicamente es más alto que el Pitbull Cruz, tiene más alcance, es más inteligente en el campo de batalla. Le dicen el descuartizador, The Reaper. Mide 1,70 metros con un alcance de 173 centímetros. Pitbull Cruz está más chaparrito, mide 1,63 metros con un alcance de 161 centímetros, tiene brazos cortos. La diferencia es mucha, pero el perro está acostumbrado a enfrentarse a altos. Simplemente les acorta la distancia, los destruye y desde ahí los muerde. Físicamente el perro es un tanque, se ve mucho más fuerte para esta pelea que en otras peleas que hemos visto. El Pitbull Cruz es un boxeador que apuesta todo a la destrucción y creo que esa es la estrategia correcta. Lamont Roach no tiene una pegada potente, apenas con un 40% de efectividad noqueadora. Tiene un récord profesional de 25 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, una derrota y 2 empates. Antes de enfrentarse a Gervonta Davis no se había enfrentado a nadie, así que es una incógnita Lamont Roach. También por las redes sociales hemos investigado que Gervonta Davis no estaba al 100% en su pelea contra Lamont Roach, que Gervonta Davis entrenó solamente 2 semanas para esa pelea y que ya pensaba en el retiro antes de enfrentar a Roach. El hecho es que puede ser cierto, ya que Gervonta Davis habría buscado la pelea contra Jake Paul para retirarse con una fuertísima suma de dinero, pero su demanda por ser un golpeador de mujeres le evitó la pelea millonaria contra Jake Paul. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que cuando Lamont Roach se enfrentó a Gervonta Davis no se enfrentó realmente a la mejor versión de Gervonta? ¿Piensan que el Pitbull Cruz le va a ganar a Lamont Roach para tratar de derrotar a un Gervonta desmotivado y lleno de problemas? Mi opinión es que Pitbull Cruz le va a ganar a Lamont Roach por decisión unánime, en una pelea que se irá a la distancia y creo que será la mejor pelea del 2025, la más pareja y la más brutal, un baño de sangre así como nos gusta. No creo que termine knockout, pero sí estoy seguro que el perro chulo le gana a Lamont Roach por decisión unánime. Ese es mi mero pronóstico. Decisión unánime a favor de Isaac el Pitbull Cruz. ¿Y tú qué piensas? Dame tu pronóstico aquí en los comentarios para leerte, por favor. Y si este video te ha gustado, si te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Y aquí en la pantalla final te dejo un video muy bueno que les ha gustado mucho y se trata de mi predicción para la pelea de Picasso contra Inoue. Dale click a este video si quieres saber quién va a ganar y por qué tanto porcentaje va a ganar según las casas de apuestas más importantes del mundo. Te invito a que sigas disfrutando de nuestro contenido y le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.